Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gustavo Vila, soy periodista especializado en salud y ciencia y quiero darles justamente esto, la bienvenida a Salud 360, un evento dirigido a médicos y a profesionales de la salud. Bienvenidos quienes nos siguen, nos acompañan desde Uruguay, pero también permítanme dar un cálido recibimiento a quienes nos acompañan desde el resto de la región. Tenemos invitados de países vecinos como Brasil, Argentina, Paraguay, pero también del resto de América Latina y del Caribe. Así que enviamos un especial saludo para todos ellos. Como bien sabemos, el conocimiento médico, la tecnología y la ciencia de datos están revolucionando la medicina. La salud del futuro simplifica procesos, saca provecho de la evidencia y es más eficiente. Y eso ya está pasando aquí, en Uruguay. Los hemos convocado por eso. Esta noche, en este encuentro, organizado por Armor Bionics, Pills & Care y Roche, vamos a abordar y entender algunas de las principales tecnologías y plataformas que ya hacen realidad la medicina personalizada en Uruguay. En ese marco, doy la bienvenida a nuestro panel de expertos, a quienes desde ya agradezco por su tiempo. En primer lugar, saludo a los doctores Silvia Duarte y Ruber Berazategui, quienes son especialistas en cirugía pediátrica. También quiero saludar la presencia del doctor Mauricio Cuello y del doctor Pablo Millán Alonso. Ambos son especialistas en oncología clínica. Presentados ya nuestros invitados, les cuento a todos ustedes que dentro de la pantalla por la que están siguiendo este evento, en cualquiera de las plataformas, encontrarán el espacio para escribir sus preguntas. Las pueden enviar en el momento que crean oportuno durante las participaciones de los distintos profesionales y luego tendremos al cierre de cada uno de ellos un espacio para ese intercambio, para recibir sus consultas y cuestiones. Estas serán trasladadas allí a los especialistas. Y bien, sin más, vamos a dar paso al primer tema de esta noche. Me refiero a los modelos 3D para la planificación quirúrgica y para eso le damos la palabra a la doctora Silvia Duarte. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar. Nosotros vamos a hablar de planificación quirúrgica y de cómo los modelos 3D digitales resultan una herramienta útil en la resolución de tumores sólidos complejos en cirugía pediátrica. No tenemos conflictos de interés, no trabajamos para Armor Bionics, trabajamos sí en el Sanatorio Americano, que es un centro de referencia para hemato-oncología pediátrica de un sector importante de la población pediátrica del interior del país. Recibimos muchos pacientes oncológicos pediátricos, muchas veces con tumores complejos. Vamos a compartir con ustedes 3 casos clínicos que resolvimos en conjunto con el profesor Berazategui utilizando los modelos 3D. A modo de introducción, ¿qué ha pasado en los últimos años con los resultados terapéuticos en general en oncología pediátrica? Bueno, es sabido que en las últimas décadas se ha producido una mejoría progresiva y constante de todos los índices y tasas en relación a los resultados de los tratamientos en oncología pediátrica, con menor mortalidad, mayor tasa de curación, mejor sobrevida libre de enfermedad y de calidad de vida, mayor tasa de respuesta tumoral. Esto se debe a un constante y progresivo evolución en las técnicas de diagnóstico y tratamiento que han devenido y que han procurado la mejora de los resultados. ¿Y qué sucede a nivel quirúrgico, a nivel del quirófano? ¿Qué pasa concretamente con la cirugía de los tumores complejos? Bueno, el objetivo es el mismo, mejorar los resultados, progresar, que es lo que estamos logrando. Para eso es importante la tarea de equipo, hay muchos actores, es un trabajo multidisciplinario, desde la pediatra que nota algo en el niño que no está bien y lo deriva al oncólogo, las diferentes especialidades quirúrgicas, enfermería, patología, imagenología. Es un objetivo común de un trabajo en equipo.
Además del trabajo en equipo, contamos constantemente con nuevos recursos, con evolución de las tecnologías, en bloque quirúrgico, en cuanto a las técnicas, a las técnicas de disección, de sellado vascular, las técnicas de hemostasia, las técnicas de sutura, el uso de ecografía intraoperatoria. Todo eso nos hace progresar y mejorar los resultados quirúrgicos. Así que conocemos el objetivo, tenemos el recurso humano, tenemos los recursos técnicos y ¿qué más hace falta para que todo funcione bien? Creemos que el cirujano, cuando se enfrenta a un tumor complejo, debe apuntar a realizar una planificación quirúrgica óptima. ¿Y a qué le llamamos planificación quirúrgica óptima? Bueno, creemos que es ese proceso al que nos enfrentamos cuando tenemos un niño que tiene un tumor complejo y vamos a pasar por varias etapas que le vamos a brindar al caso para poder resolverlo. Y esto nos va a llevar... Nosotros lo pusimos así en forma arbitraria solo para dividirlo. Actividades que vamos a hacer en horas consultorio, en horas escritorio, en horas quirófano y en horas seguimiento. Todas ellas llevan diferentes etapas que no las vamos a hablar en forma exhaustiva, pero queríamos decir en el consultorio, vemos el paciente, enfrentamos el tumor. Nosotros tenemos una variedad importante de pacientes, puede ser un recién nacido con un tumor o puede ser un adolescente, casi un adulto también con un tumor. También la etapa de consentimiento, que es toda la información que hay que brindarle a la familia y al niño si es grande. Imagínense que debe haber pocas cosas tan movilizadoras como que un niño pueda tener un cáncer. Imagínense decirle a una familia, bueno, su hijo está enfermo, tiene un cáncer, el cáncer es complejo, la cirugía puede ser compleja, puede tener complicaciones, riesgos, pero queremos ver acá en las horas escritorio. Esta es la verdadera etapa en la que el cirujano se sienta a solas consigo mismo, con su caso clínico, estudia el caso, estudia las imágenes, repasa la anatomía, revisa la bibliografía, ver qué hay de nuevo en ese caso, ver cómo va a abordar ese tumor, qué técnica va a utilizar, quién va a ser el equipo que lo va a acompañar, los riesgos intraoperatorios, prever complicaciones. Bueno, en esta etapa de escritorio, que nosotros le llamamos así, es donde el modelo 3D nos va a rendir su primer gran utilidad, porque es cuando nosotros podemos estudiar el tumor desde varios puntos de vista. Pasamos ahora al primer caso clínico que habíamos dicho. Este es un lactante de 3 meses sin ningún antecedente a destacar, que nació con un peso normal. La mamá misma nota la presencia de una tumoración abdominal que le llama la atención, consulta, se estudia, lo derivan al sanatorio, se realiza ecografía y resonancia. Esta es la resonancia que se le hizo al bebé. Tenía un enorme tumor retroperitoneal que, como ven, se extiende y ocupa casi toda la cavidad abdominal. Provoca una gran distorsión de los grandes vasos retroperitoneales, desplazamiento, afinamiento de la cava, impresiona incluso al imagenólogo que hubiera infiltración del plano de la cava y de la aorta. Hay un desplazamiento del riñón del derecho que está dislocado y horizontalizado. En el corte coronal vemos que se extiende desde la cara inferior del hígado hasta la pelvis con estas medidas. Con estas características, los casos los presentamos muy brevemente porque lo importante es ver el modelo. El planteo clínico es con estas características en un niño, es de que se trata de un neuroblastoma retroperitoneal. Se estudió la extensión y se vio que no había diseminación a distancia. Se realizó una biopsia ecoguiada que confirma que se trata de un neuroblastoma en diferenciación con un NMIC negativo. Este tipo de tumores, al ser en diferenciación con NMIC negativo, tiene baja respuesta al tratamiento con quimioterapia. Aún así, por las relaciones peligrosas que tenía desde el punto de vista vascular, se discutió en Ateneo y se decidió realizar una quimioterapia para ver si podíamos disminuir el tamaño del tumor y disminuir los riesgos intraoperatorios.
Se realizaron 2 series completas de la quimioterapia que está indicada en estos casos y en la revaloración con resonancia magnética se vio que no había ningún cambio significativo en el tumor, apenas una discreta disminución en las medidas y con un informe de que probablemente había infiltración de aorta y vena cava inferior en su sector más inferior. Pasamos aquí a la etapa de planificación quirúrgica óptima y en esta oportunidad fue la primera vez que nos decidimos por la opción, habíamos ya buscado bibliografía y habíamos visto la posibilidad de hacer modelos 3D, nos comunicamos con los chicos de Armor Bionics y se mostraban muy dispuestos a realizar el modelo para este paciente de 3 meses con un enorme tumor abdominal. Para eso se realizó una tomografía, que es lo que ellos en general solicitan, un estudio tiene que ser una tomografía de alta calidad, de cortes muy finos, con contraste intravenoso, donde se vea bien la fase arterial, la fase venosa, la fase de excreción en este caso, y pasamos entonces a mostrar el modelo que se realizó para este caso clínico. Aquí lo tenemos, este es el modelo 3D, que siempre viene representado con varias estructuras. El cirujano tiene la posibilidad de hablar con ellos cuáles son las estructuras que quieren que estén representadas. En este caso vamos a sacar la piel para que puedan verlo mejor y allí lo vemos. Bueno, acá ven el enorme tumor retroperitoneal. Tenemos la posibilidad de girarlo, de moverlo, de verlo por donde querramos analizarlo. Sacamos el tumor transitoriamente y podemos ver la distorsión de los grandes vasos. Fíjense ustedes, tenemos la posibilidad de aumentar la imagen, acercarla para poder verlo mejor. Lo que es la vena cava totalmente desplazada hacia el sector posterior y hacia afuera, hacia la derecha. Vamos a poner un poquito la órbita para girarlo y verlo de lateral. Observen acá ustedes la vascularización. Esta es la vascularización venosa de retorno del tumor, ¿verdad? Que fue lo que fuimos después a ligar para poderlo ir resecando. El desplazamiento de la aorta. Y acá pueden ver, esta es la arteria nutricia principal del tumor, que se puede tomar una medida, por ejemplo, desde el nacimiento hasta el cono de la aorta, son 22 milímetros, ¿verdad? La suprimimos y seguimos estudiando el modelo. Podemos volver a poner y sacar las estructuras tantas veces uno quiera. Si lo giramos, vemos cómo toda la vasculatura de la arteria mesentérica superior está desplazada hacia arriba. Volvemos a sacar el tumor. Fíjense el riñón, la vena cava habitualmente transcurre en este lugar y hacia afuera tenemos la vena. En este caso está tan corrida que la vena renal está en el sentido inverso. El hecho de conocer la irrigación arterial nos permitió ir a hacer un abordaje decolando el colon derecho y una maniobra de decolamiento también del duodeno páncreas, luego liberar el polo inferior del tumor e ir directamente a ligar las ramas nutricias, una que provenía de la arteria ilíaca primitiva derecha y la siguiente que venía directamente de la cara anterior de la aorta, como dijimos, por encima de la ramificación y que ya sabíamos incluso a qué distancia estaba. Esto nos permitió hacer una resección completa, sin ninguna lesión intraoperatoria y con un excelente resultado. Este paciente evolucionó muy bien y se controló con imágenes que hasta el momento de hoy sigue libre de enfermedad. Pasamos al segundo caso. El segundo caso, que lo vamos a mostrar más brevemente, es una niña de 4 años que era previamente sana, instala una paraparesia rápidamente progresiva. Se estudia con una resonancia que muestra una lesión expansiva paravertebral izquierda con invasión del canal raquídeo que provoca un desplazamiento del saco dural y una severa compresión de la médula espinal.
Estas son las imágenes. Acá vemos la lesión expansiva, vemos el tumor intrarraquídeo comprimiendo la médula. Se realizó en sanatorio una neurocirugía decompresiva, una laminectomía con resección parcial del tumor y biopsia, que es lo que se hace en estos casos para apuntar a realizar una quimioterapia. La niña clínicamente mantiene y progresa los síntomas y en la anatomía patológica se vio que se trataba de un ganglioneuroma. El ganglioneuroma es un tumor, entre comillas, benigno. Fíjense usted la sintomatología que daba. Benigno en el sentido de que no da metástasis, pero que nos provoca una gran preocupación porque ahora todo está supeditado a la cirugía. Acá vemos las imágenes, se realizó una revaloración en conjunto, en este caso en la planificación quirúrgica entre neurocirugía y cirugía pediátrica. Y bueno, vemos el enorme tumor que ocupa el mediastino posterior, el mediastino medio, el vértice superior del tórax izquierdo, que desplaza y comprime las estructuras del mediastino, desplaza el esófago y invade el canal raquídeo. Se estudió con un modelo también, tenemos acá la tomografía con contraste, una angio-TAC, para poder realizar el modelo 3D. Y pasamos ahora a mostrar el modelo. Este es el modelo del tumor de tórax. Fíjense ustedes, es un modelo de 8 estructuras en este caso, que lo vemos acá, todas las relaciones con la vasculatura. Acá está el tumor. Vamos a ir sacando para poder mostrar el marco óseo. Uno puede ir sacando y poniendo, y es la manera que uno tiene de ir evaluándose. Fíjense ustedes que acá tiene un surco que deja acá el arco aórtico. Acá vemos atrás el esófago, que ahora voy a sacar la parte de pulmón y vía aérea. El esófago, vamos a girar un poquito así, totalmente desplazado, el tumor encastrado allí en el mediastino. Y volvemos ahora, vamos a sacar la piel y vamos a mostrarlo desde arriba. Fíjense ustedes cómo se ve acá el tumor adentro del canal vertebral, cómo también estaba infiltrando y desplazando las costillas, los 3 arcos costales, ¿verdad? Este paciente tiene otra posibilidad también, el modelo, de realizar un corte. Acá podemos verlo casi como si fuera una tomografía, pero en colores y en 3D, y podemos ir desplazándonos para mostrar los cortes. Fíjense cómo se ve ahí la zona donde se introduce adentro del canal raquídeo. Lo podemos girar para verlo mejor. Bueno, las posibilidades son múltiples. Esta niña se operó una segunda neurocirugía, se completó la resección del tumor intrarraquídeo. Posteriormente entró el equipo quirúrgico en otro acto operatorio. Hicimos una toracostomía posterolateral izquierda y una resección completa del tumor, y tuvo una excelente evolución de la plegia. Salió del sanatorio caminando. Excelente fue el resultado. Pasamos al tercer caso. Esta es una niña de 9 meses que consulta en su lugar de origen por una tumoración glútea que inicialmente fue tratada con antibióticos pensando en un proceso inflamatorio. La misma tiene un aumento progresivo del tamaño de la tumoración y se observa un progreso de la tumoración hacia el periné. Esta es las imágenes de cómo recibimos la niña. Tiene una gruesa tumoración que deforma toda la región glútea, desplaza el ano, se extiende hacia el periné posterior y también hacia el periné anterior. Estas son las imágenes con las que estudiamos a la paciente. Es una resonancia. Fíjense ustedes, es un enorme tumor que está encastrado en la pelvis, ocupando toda la luz de la pelvis, desplazando los órganos del mediastino pelviano. Esto es el recto, desplazado y comprimido hacia la derecha.
El tumor aflora por el periné. Fíjese lo que sería el pliegue glúteo, lo que es el pliegue glúteo izquierdo y el pliegue glúteo derecho. Acá saliendo hacia la región glútea. Acá tenemos un enfoque axial donde vemos la cavidad pelviana totalmente ocupada por tumor, saliendo por la escotadura asiática hacia la región glútea por detrás de la articulación coxofemoral. Y acá lo vemos en el sagital, toda la cavidad pelviana, fíjense esto, la columna lumbosacra y el pubis, todo esto es tumor y aflorando aquí en el periné el tumor. Con esta clínica, los planteos iniciales fue de que se tratara de un teratoma sacrococcigio, obviamente con componente inmaduro, de tumor indiferenciado, de seno endodérmico o coriocarcinoma. Sin embargo, los marcadores dieron negativos, los que se ven habitualmente en ese tipo de tumores. Se realizó biopsia y con mucha duda plantearon las patólogas de que se trataba de un rabdomiosarcoma. Se le hizo quimioterapia y no se obtuvo ningún tipo de respuesta clínica. Se consultó la anatomía patológica al exterior y la respuesta fue de que se trataba de un sarcoma sinovial. Se le hizo un nuevo plan de quimioterapia y con esto se obtuvo una buena respuesta que fue parcial, obviamente, con una reducción del tamaño, una buena respuesta, pero fíjense que tenemos un enorme tumor encastrado allí en la pelvis, en tránsito entre la pelvis y el periné. Lo vemos acá en el sagital y continuaba también con tumoración a nivel de la región glútea. Se valoró con la tomografía correspondiente y hicimos el modelo, que es este que tenemos acá. Este fue un modelo un poquito ya más complejo, llevó 17 estructuras y podemos ver acá. Esta parte que está en violeta viene a ser lo que es el sigmoide y el recto, que están representados ya allí. Acá estaría la vejiga con la uretra. Y ahí en verde vemos asomando a nivel del periné ya el tumor. Así que vamos a sacar... Perdón. Vamos a sacar la parte intestinal y vamos a sacar el aparato urinario para poder ver el tumor en sí, que lo tenemos allí. Es un poquito sensible. Vamos a sacar la piel, que es lo que nos está... Ahí está. Bien. Con el zoom lo aumentamos. Bien, acá tenemos el tumor en la cavidad pelviana. Lo que hicimos fue un doble abordaje en este paciente. Comenzamos la cirugía con el paciente en decúbito dorsal, haciendo una incisión mediana infraumbilical, un abordaje que fue extraperitoneal, rechazando el saco peritoneal hacia arriba, y fuimos directamente a abordar los vasos ilíacos que fueron cargados con sonda vascular, la arteria ilíaca, sus ramas y también venosos. Se reparó el uréter también y allí pudimos ir a dominar la vascularización del tumor que dependía de ramas de la hipogástrica. Era un tumor muy fibroso, muy infiltrante, sin cápsula, de límites difusos, difícil de dominar. Fue una cirugía bastante compleja, estaba como infiltrando y se tuvo que resecar parte del obturador interno, así que dominamos primeramente todo el sector intrapelviano del tumor y una vez que teníamos ese sector resecado y dominado, dimos vuelta la paciente, vamos a la herramienta órbita y lo damos vuelta. Se pasó la paciente al decúbito ventral en posición de navaja, algo así, para tener expuesta la región glútea y el periné posterior. Esto que vemos acá es el glúteo mayor, que ahora lo vamos a sacar para poder ver.
Acá tenemos el tumor que afloraba en la región glútea y en la región perineal, la relación con el ciático, que era una de las cosas que más nos preocupaba. Acá está el músculo piramidal. Podemos ir sacando el tumor y mirando la relación con las diferentes estructuras y volver a colocarlo. El abordaje fue una incisión anteroposterior que venía desde la región glútea en forma anteroposterior, atravesando el perineo posterior y el perineo anterior hasta llegar al labio mayor, y así fue como hicimos el abordaje. En realidad, en esta niña evolucionó todo muy bien, pero en el control imagenológico a los 2 meses vimos que nos había quedado un sector residual de tumor a nivel de la fosa isquiorrectal, que obviamente estaba en el modelo, pero que con la cirugía que fue tan compleja nos quedó un pedacito, la volvimos a abordar, completamos la resección y la niña hoy por hoy está muy bien. Sigue obviamente el seguimiento porque este caso es mucho más reciente. Bibliografía con respecto a este tema hay mucha bibliografía muy interesante, y en suma queríamos jerarquizar el trabajo en equipo, hablar de cómo optimizar la planificación quirúrgica y estamos convencidos que en cirugía de tumores sólidos complejos los modelos 3D constituyen una herramienta valiosa para la planificación quirúrgica que nos permite planificar el abordaje, qué incisión vamos a hacer, cuáles serán las etapas quirúrgicas, estudiar la vascularización del tumor, la relación o la infiltración, el compromiso con órganos vecinos. Nos permite realizar una cirugía que es más segura y predecible. Puede colaborar con la información al paciente. Nosotros en más de una oportunidad utilizamos el modelo para mostrárselo a los padres y mostrarles que estamos estudiando el caso y cómo es el tumor, y ellos la verdad lo toman muy bien porque es una manera de objetivar qué es lo que tiene su hijo. Y a esto le podemos agregar, que no hemos utilizado nosotros todavía, los modelos impresos, que ellos pueden hacer también, que tienen además la ventaja de poder colaborar con la simulación y la capacitación de los técnicos. Bueno, y nada, terminar diciendo que la tecnología nos atraviesa y que solo hay que adaptarse a los cambios. Muchas gracias. Doctora Silvia Duarte, muchísimas gracias por su participación, y vamos a abrir ahora un espacio para intercambiar preguntas que nos han venido llegando a lo largo de su presentación, su disertación, y también abrimos aquí la posibilidad de que el doctor Berazategui, que nos está acompañando, se sume para aportar algo sobre estos temas. En primer término, una de las consultas que nos ha llegado, ¿cuánto trabajo le lleva al cuerpo médico la generación del modelo? Y como una segunda parte de la misma pregunta, si es sencillo de aplicar, digamos, si es sencillo de trasladar ese proceso, bueno, al resultado final que hemos visto. Para el médico, no hay para realizar el modelo no hay ningún tipo de trabajo, porque eso no lo hacemos nosotros. Lo único que sí hay que preocuparse es de que la tomografía tenga las especificaciones que se precisan para que el modelo pueda ser de calidad, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos que ocuparnos de nada para hacer el modelo. Lo que sí después es invertimos tiempo en estudiarlo, el modelo, para que rinda su fruto. Está bien. ¿Esas especificaciones de las que usted hablaba son estándares o cambian de acuerdo al caso que se esté estudiando? No, son más bien estándares, y en realidad la pone el equipo de la empresa, que son lo que hacen el trabajo digital, digamos, ¿verdad? Ellos tienen ya determinados protocolos establecidos para tomografía y también para resonancia. Tienen todas las especificaciones de lo que se necesita para que se pueda obtener un buen modelo en 3D. Y en estos 3 casos de estudio que usted nos presentó, doctora, entre el momento en el que se enviaron los resultados de imagenología y se recibieron ya los modelos para el análisis, ¿cuánto tiempo pasó? Aproximadamente. Bueno, ellos en realidad, en general, unos días se toman en la elaboración del modelo.
para que salga de buena calidad, porque hacen como un trabajo por detrás para que el modelo quede correctamente y represente lo que nosotros queremos. Ellos además se preocupan mucho por saber qué es lo que nosotros precisamos, ¿no? Lo que yo decía en la presentación, ver qué estructuras se precisan representar, qué es lo que necesitamos. Bien. Otra pregunta que nos ha llegado es, ¿qué ventajas tiene para la institución el uso del modelo 3D? Bueno, eso, si querés, te lo paso. Bueno, no, en realidad acá no es ventaja para la institución, es ventaja para el paciente, ¿no? Claramente no tiene ninguna ventaja para la institución, sino simplemente para la cirugía compleja de estos pacientes. Uh-huh. Es decir, que la ventaja es para el paciente. Está bien. En el entendido en el que se puede procesar todo con más precisión y con un grado mayor, digamos, si quiere, con todas las garantías posibles, no hay nadie que no tenga, en todo caso, una ventaja en cuanto a eso que usted dice, ¿no? El beneficio final del proceso médico. Sí, pienso que tienen que ser seleccionados, como la doctora dijo. Y si usted vio, son 3 casos que algunos son lactantes con enormes tumores que representan de peso el 10% o el 20% del peso del niño. Uh-huh. Y que de alguna manera están comprometiendo todas las estructuras vitales, ¿verdad? Uh-huh. Usted vio que tiene compromiso de la principal arteria del organismo, que es la aorta, las principales venas, los riñones, los uréteres, la vejiga, y entonces creo que tiene que ser no para cualquier tumor, sino para indicaciones específicas. Llega una nueva pregunta y por algo que tiene, me animo a planteársela. Si bien se refiere a algo que dijo usted, doctora, me animo a planteársela al doctor Berazategui. Sí. Dice, usted, doctora, dijo que hay que animarse a incorporar la tecnología. ¿Qué mensaje se puede dar a los especialistas que aún ven lejano el uso de este tipo de soluciones? Y se la planteó al doctor Berazategui porque justamente ha transitado una historia de la medicina que arrancó con herramientas mucho más lejanas que estas, ¿no? Sí, sin duda. Todos estos recursos hay que utilizarlos. Yo le puedo contar 3 anécdotas de mi vida. Hace 35 años vi el primer neuroblastoma que venían a morir al hospital, no había servicios oncológicos y se morían sin diagnóstico. Yo venía de la cirugía de adulto y hacía laparoscopía. En el año 85 le hice una laparoscopía y mediante una aguja conocida como de Benguini, que era de fabricación artesanal, logramos hacer diagnóstico. Por lo menos la niña se murió con diagnóstico confirmado. En el 2000, el hospital de Tacuarembó no tenía neurocirugía, pero sí tenía un aspirador ultrasónico, que es un instrumento que utilizan mucho los neurocirujanos. Y bueno, y nosotros teníamos un lactante de 10 meses con un enorme tumor de hígado. Conseguimos traerlo de Tacuarembó, que no lo prestaran, y pudimos hacer de alguna manera la exéresis, una hepatectomía derecha de un ser humano que está viviendo en Maldonado vivo. Y bueno, y ahora esta nueva etapa en la cual las imágenes evidentemente nos vienen dando una muy buena mano y que además dejó de ser el hecho artesanal que tenía el cirujano, me parece, que veo, que no veo. Acá usted vio que en la última presentación la doctora tenía 14 o 15 posibilidades de sacar piel, poner piel, sacar la vejiga, poner los uréteres, darlo vuelta, rotarlo. Lógicamente, por sí solo la imagen no sirve. Después de el tiempo que ella no le costó mucho tiempo, lo previo. Es decir, mandar el hacerle la tomografía al enfermo, pero después cuando lo tuvo que estudiar tuvo horas mirando y sacando, poniendo para de alguna manera ver. Y eso es un poco los cambios. Estoy hablando de 35 años de la oncología pediátrica que yo he vivido, 35, 38. ¿Cuán cerca anatómicamente, preguntan aquí, está el modelo 3D de lo que efectivamente ustedes encuentran cuando realizan la cirugía? Está, o sea, el 100%, porque el modelo está hecho basado en la información que brinda la tomografía. Entonces no es nada que sea artesanal, si bien ellos tienen un trabajo para poder representar todas las estructuras, refleja fielmente lo que es la anatomía del paciente y la disposición del tumor. Eso es como si fuera
Una foto no, porque sería en 2D. Claro, y en este caso es un 3D. Claro, tal cual. Usted hizo la aclaración de que no han trabajado todavía con lo que sería el modelo físico, claro. Yo no, pero hay otros colegas de otras especialidades, fundamentalmente de traumatología, de cirugía plástica, que ellos trabajan con la parte ósea y los de cardíaca, seguro, que ya han probado con los modelos impresos en impresión 3D. Perfecto. Y da todavía una mayor posibilidad de simulación. Sí, obviamente, sí. ¿Cuán cerca? A ver, teníamos una pregunta más que es muy similar a una anterior. Les agradecemos muchísimo, obviamente que los invitamos a que nos acompañen en el resto de las presentaciones y si hay alguna otra consulta sobre esto, podemos encontrar un espacio seguramente al final. Así que muchas gracias por ahora. Gracias. Y ahora vamos a continuar para dar paso al segundo tema. Vamos a hablar de perfilamiento genómico integral en la práctica clínica. Para abordar este tema, tenemos el gusto de darle la bienvenida al doctor Mauricio Cuello. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia. Adelante. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir este espacio hoy acá hablando de lo que son los avances en la medicina personalizada, en particular aplicada al cáncer. La presentación, digamos. El perfilamiento genético en la práctica diaria es algo en lo que me voy a concentrar, comentando dos pacientes sobre el final de mi presentación. Y brevemente vamos a intentar revisar un poco algunas definiciones que hacen a esta temática y darles unas herramientas para poder entender cómo funciona la oncología de precisión y qué es lo que buscamos con estas nuevas estrategias. La medicina de precisión, una cuestión técnica, acá si podemos sacar disminuir el zoom que me tapa el retorno visual. Muchas gracias. La medicina de precisión es una forma de abordar la patología oncológica y otras, no es el único campo de aplicación, cada día crece más y se empieza a abrir hacia otras especialidades. Quizá podemos decir que nace con la oncología, ¿no? Y busca aplicársela sobre todo a la prevención y el tratamiento de otros aspectos que son de carácter molecular. Han avanzado muchísimo el conocimiento en la biología de lo que es el cáncer, eso nos ha permitido desarrollar esta disciplina, pero también involucra aspectos ambientales, aspectos propios del estilo de vida de un individuo, y tiene una meta que quizá excede lo que pensamos cuando intentamos concentrarnos exclusivamente en lo tecnológico. Tiene mucho también que ver con ofrecerlo como meta al paciente correcto, el tratamiento correcto y sobre todo en el tiempo correcto. Entonces, además brinda una oportunidad para revisar los otros aspectos del proceso asistencial que creo que no podemos eludir si queremos maximizar los beneficios de hacer medicina personalizada y medicina de predicción de verdad. Dentro de este grupo de definiciones e incluido dentro de la medicina de predicción podemos hablar de lo que es el tratamiento dirigido o el tratamiento target, que se refiere sobre todo a fármacos o otras acciones que tienen que ver con modificación de estructuras, como puede ser, por ejemplo, la función del linfocito, que actúan en un blanco molecular específico, que seguramente ese blanco obviamente está asociado a una enfermedad y esa droga o ese fármaco está diseñado específicamente, ligeramente, para actuar sobre una proteína o sobre un blanco en particular. El cáncer es una enfermedad propia del genoma, de nuestra información genética. Y hemos conocido muchísimo, sobre todo en los últimos años, sobre el efecto que tiene en el estilo de vida, los factores ambientales, la carga genética individual que puede tener un individuo y la exposición a carcinógenos, cómo eso puede generar de alguna forma una agresión en nuestra propia información genética, lesionar el genoma de una célula y provocar cambios, y esos cambios pueden llevar al desarrollo de una masa de células que pierde el control regulatorio normal y genera un tumor y eventualmente un tumor maligno que adquiere la capacidad de diseminarse y dar metástasis. Las alteraciones genómicas que causan cáncer no son proteínas nuevas para el organismo, en general son alteraciones que se provocan en genes que cuando funcionan bien las tenemos todos normalmente y hacemos una vida normal. Esas alteraciones que pueden estar en la secuencia, en la transcripción, en la traducción de proteínas, afectan vías de señales, y esas vías de señales dentro de las células, esto es el conocido esquema de Hallmark, Hallmark del cáncer, que
publicó en la revista Cell y se actualiza aproximadamente cada 10 años, y vemos las diferentes funciones de una célula tumoral, que puede ser una señal proliferativa aumentada, puede evadir a una señal de supresión del crecimiento, puede evitar el sistema inmunológico, puede hacer que esa célula no muera como mueren las células normales, puede actuar invadiendo, generando metástasis y muchas otras funciones que hacen al fenotipo o a lo que nosotros entendemos como un tumor maligno. En los últimos años, yo diría que a partir del año 2003 en particular, el desarrollo del conocimiento ha progresado muchísimo, y en función de eso se han desarrollado un buen número de estrategias terapéuticas. En la diapositiva se representa el caso específico del cáncer de pulmón. Yo empecé en la oncología hace 20 años y en el año 2000, quizá 1995, 2000, en ese quinquenio empieza a aparecer la quimioterapia con un efecto relativamente pobre. Y si miramos el desarrollo que se ha logrado al día de hoy, a partir del año 2003, con la aparición inicialmente de inhibidores de tirosina quinasa, con el correr de los años, el número de nuevas drogas específicas contra blancos terapéuticos determinados ha crecido de forma exponencial, y hoy contamos con un sinnúmero de opciones terapéuticas para el cáncer de pulmón. La inmunoterapia ha transformado completamente la enfermedad. Como anécdota o como un dato más para ilustrar, les cuento que los pacientes que expresan PDL1 por encima del 50%, tratados con inmunoterapia, pueden estar vivos a los 5 años. Estamos hablando de una enfermedad que en la vida real, no digo en los estudios clínicos, tenía una sobrevida mediana cercana a los 6 meses y en los estudios clínicos de 12 meses. Hoy por hoy, los pacientes que son portadores de una translocación de ALK, por ejemplo, con la secuencia de diferentes inhibidores que se han desarrollado, pueden lograr una sobrevida mediana que es aproximadamente de 6 años. Entonces, esto realmente ha transformado el abordaje del cáncer, y cada día más necesitamos la determinación molecular, la determinación de las alteraciones que están detrás del desarrollo del tumor para dar una respuesta específica al paciente, para ejercer lo que de alguna forma denominábamos la oncología de precisión. Cada paciente es diferente, cada tumor es diferente, y el recuerdo de los copos de nieve, que cuando lo miramos por afuera parecen similares, pero cada uno tiene una estructura única. Eso pasa con todos los tumores. No hay dos tumores iguales, y en la evolución de una enfermedad, esos tumores también son diferentes. No es lo mismo un tumor que se diagnostica en etapa temprana, que se trata, que recae. A lo largo de esa evolución del tumor también va cambiando la expresión genética y sus características estructurales. Esto nos ha llevado a concebir un nuevo paradigma, cuando que está presente todavía. Quizá ese viejo paradigma no tan viejo, porque en muchas situaciones todavía convivimos con él porque no hay más remedio, pero está determinado por la ubicación del tumor. Los oncólogos, cuando diseñamos un tratamiento, lo hacemos basados en la topografía, en el órgano, y tomábamos algunas consideraciones moleculares, pero no era lo que concentraba el ejercicio terapéutico. Y en el nuevo paradigma, el tratamiento va dirigido a blancos moleculares y debe ser administrado a pacientes que lo expresan, no aquellos que no lo presentan o no tendrían beneficio. Y tiene el potencial, no digo que esto sea una práctica diaria y establecida, pero tiene el potencial de que el tratamiento se desarrolle independientemente de dónde está localizado el tumor y sí de sus características moleculares. Se habla para abarcar este tipo de tratamiento agnóstico, es decir, no estaríamos tratando un cáncer, por ejemplo, de pulmón, y sí un cáncer que expresa determinada molécula. Sí decirles que la FDA ya ha aprobado 7 fármacos, o 7 situaciones clínicas, mejor dicho, porque fármacos son menos, en donde se puede, en base a una alteración, se puede tratar con un fármaco determinado cualquier tumor. Un caso claro es, por ejemplo, aquellos pacientes que presentan inestabilidad de microsatélites, pacientes con tumores en la edad adulta que presentan inestabilidad de microsatélites, pueden ser tratados en primera línea con una inmunoterapia, como puede ser el ejemplo del pembrolizumab, por citar uno, y recientemente también se ha aprobado por la FDA el tratamiento de aquellos tumores que expresan translocaciones del gen NTRK con fármacos como inhibidores propios de esa molécula, como puede ser el lorlatinib o el entrectinib. Pero al hombre siempre lo ha perseguido el afán por predecir el futuro y cómo identificar qué va a pasar.
es muy complejo, o lo era hasta hace unos 10 o 15 años, en la práctica clínica encontrarnos con opciones que nos den esa información sobre las alteraciones genéticas. Les muestro esta diapositiva que de alguna forma establece cómo han evolucionado los costos y los tiempos de lograr esa información genética en un genoma. Cuando hablamos en el año 2000, para poder secuenciar todo el genoma de un individuo se demoraba 13 años. Y eso ha ido avanzando rápidamente. Hoy podemos decir que logramos secuenciar en un proceso de un día, con muchísimos pasos automatizados, y el costo ha disminuido de una forma asombrosa también. Anda entre los $1.000 y $3.000, dependiendo de qué estrategia se use para la secuenciación de un genoma, e incluso en centros de investigación y con una financiación estatal se logran precios que son realmente muy inferiores. Eso ha hecho que se inmediatice la secuenciación genómica y hoy en muchos laboratorios se puede lograr obtener esos test a un costo accesible y en un tiempo que es clínicamente útil, porque no estamos hablando ni de meses, incluso esto se puede resolver en muy poco tiempo con un criterio asistencial práctico eficiente, ¿verdad? Acá hoy vamos a comentar algunos aspectos sobre Foundation Medicine. El perfilamiento genómico integral Foundation Medicine fue la primera estrategia aprobada por la FDA. Tiene varias herramientas que dependen un poco del tipo de tumor. Para los tumores sólidos contamos con 2 que tienen indicación en varias patologías y en varias situaciones clínicas. Una que parte de tejido parafinado, de tumores sólidos, y el otro que es una muestra de sangre, lo que comúnmente conocemos como biopsia líquida. Los 2 ejemplos de pacientes que voy a manejar son con estos test. Y hay otra para neoplasias hematológicas malignas y sarcomas que tienen algunas alteraciones específicas con una carga muy importante de translocaciones y se ha desarrollado un grupo, un test especial para ese subgrupo. Lo que se logra y lo que hace el Foundation es estudiar la secuencia de muchos exones y muchos sectores de 300 genes que están claramente relacionados con el cáncer, y también permite alguna información adicional basado en algoritmos de análisis, que uno es el TMB, que es la carga tumoral que tiene un tumor, es decir, el número de alteraciones moleculares que se identifican en una secuencia determinada, establece qué grado de modificación tiene ese tumor, y eso vamos a ver más adelante qué importancia puede tener. Y lo otro que determina también es la inestabilidad de microsatélites. Identifica una sustitución de una base, como puede ser un ejemplo para el melanoma o el cáncer de pulmón con el gen BRAF, inserciones o lesiones que se puedan ver muchos en un tumor como el cáncer de pulmón, por ejemplo, y otras menos frecuentes, pero que también pueden ser detectadas como translocaciones. Recientemente, para la translocación de ALK se ha demostrado un excelente rendimiento de esta técnica a través del estudio BAF, que fue un estudio publicado recientemente en la revista Nature, y cubre una serie de necesidades muy importantes. Hoy por hoy quizás sea el test que tiene además de la mayor cobertura, la mejor validación con respecto a algunos otros que también ya empiezan a entrar en el mercado. ¿Qué hace con la información que genera y cómo te la devuelve? Eso es importantísimo para un médico clínico, porque nos enfrentamos muchas veces con algunos conceptos que en los que estamos en cierta etapa de transición en nuestra vida laboral, no lo tuvimos en la facultad o es muy insuficiente para el conocimiento que necesita hoy, pero la interpretación de Foundation One es muy sencilla. Algoritmos de computadora que son confirmadas además por bases de datos muy amplias, permite un informe que está revisado y tiene un curador que es un humano. Tras esa revisión se emite ese informe que tiene, además de informar el Tumor Mutational Burden, que es uno de los primeros elementos que se muestran, te va a mostrar qué alteraciones tiene ese tumor específico, qué terapias tienen beneficio clínico para esa enfermedad y qué ensayos clínicos enumerados y con referencias pueden estar abiertos para esa patología. Eso tiene especial utilidad en algunos países que tienen muchísimos estudios, en otros no. Yo hoy les voy a mostrar un ejemplo donde sí tuvo, porque tiene otra virtud que es la adaptación regional de las recomendaciones, es decir, no te va a dar, te da las recomendaciones de los estudios que están abiertos en Estados Unidos, pero si tienes un estudio abierto en Argentina o en un lugar cercano, también te muestra esa información. Además de esos conceptos,
te establece un brazo bastante claro con la inmunoterapia, ¿no? Porque al decirte qué TMB tiene el paciente, te va a dar también para tumores como pulmón, vejiga y melanoma la posibilidad de respuesta. El TMB en otros tumores no tiene tanta precisión, pero liga con el desarrollo de inmunoterapia, y es creciente la información al respecto, en que aquellos tumores que expresan M2M con una amplificación alta podrían no responder a la inmunoterapia. Entonces también podría ser útil para no desarrollar estrategias ineficaces. Además de esto, te habla de hallazgos genómicos para las cuales no hay opciones terapéuticas o ensayos probables, te comunica resultados que son negativos y pertinentes para la patología del individuo, y hay un desarrollo sobre la función de ese gen alterado bastante amplia que complementa muy bien la información que se recibe. En la práctica clínica les voy a mostrar este primer caso, que es un paciente de 55 años, un exfumador. Debutó con un cáncer de pulmón en el año 2018, que tenía un nódulo pulmonar y un compromiso hepático múltiple. Era un adenocarcinoma que era negativo para aquellas alteraciones que son más frecuentes y que se hacen habitualmente en el medio, que es el receptor factor de crecimiento epidérmico, y era negativo para el EK. Tenía una expresión de PDL1 un 25%. Inicialmente lo tratamos con carboplatina o paclitaxel, que es el tratamiento estándar, pero el paciente presentó una muy rápida progresión tras 2 ciclos. Entonces, dado que tenía esos niveles de PDL1 y tuvimos posibilidad de acceder a un inmunoterápico a través de un acceso expandido, iniciamos tratamiento en base a atezolizumab. Acá ven la respuesta tras 6 meses de tratamiento con atezolizumab. El paciente tenía un compromiso hepático extensísimo, una lesión pulmonar grande, tuvo una respuesta parcial mayor, que diría casi completa. Estuvo 18 meses de tratamiento con atezolizumab. Recuerden que estos individuos vivían de 6 meses en la vida real y 12 en los estudios clínicos, pacientes mucho mejor seleccionados, ¿no? El paciente presentaba, cuando llevamos 18 meses de tratamiento, un excelente estado general, pero una tomografía de control vimos una progresión muy amplia a nivel hepático, pulmonar y ganglionar. Le hicimos una punción transparental que no permitió una buena calidad de tejido, y no pudimos hacer estudios moleculares para definir un nuevo tratamiento. Entonces optamos por una biopsia líquida, que se le toma una muestra de sangre y se realiza el estudio de los 300 genes que les comenté previamente. La biopsia líquida lo que va a hacer es buscar un contenido de ADN libre del tumor en sangre circulante. Lo usamos, como comenté, cuando tenemos muestras de tejido que son de alguna forma inadecuadas para realizar un estudio de biología molecular, o también cuando hay una resistencia a determinados inhibidores de tirosina quinasa, donde los hallazgos en sangre están completamente validados para uso de un tratamiento de segunda línea. No es invasiva. Muchas veces estos pacientes oncológicos están cansados, las biopsias tienen sus comorbilidades, muchas veces necesita un procedimiento quirúrgico. A veces en el equipo, cuando tenemos pacientes ya diagnosticados, también es difícil convencer a colegas de que reintervengan enfermos. Eso es un proceso que estamos dando. Tiene algunas limitaciones. La sensibilidad es menor que si tratamos una biopsia de tejido sólido, pero los resultados negativos además no son informativos, porque con esa baja sensibilidad del 70-80%, no del 100%, puede ser que un paciente que sea negativo en la biopsia líquida la tenga en el tumor. Pero igual es una gran herramienta hoy en día, porque de ser positivo nos permite el desarrollo de una estrategia específica. El sistema es similar, se maneja con 2 tubos de sangre, hay una librería construida de primer para esos genes que les comentaba. Se secuencian, hay más de 200 millones de lecturas. Esto se tiene que hacer un equipo de secuenciación de última generación, un Illumina 500, que es un equipo bastante complejo y potente, y te establece las variantes de la línea germinal, pero también te establece las del tejido tumoral y el porcentaje que tiene de tejido tumoral a través de un algoritmo también de inteligencia artificial, para decirte qué porcentaje del tumor es lo que se está diagnosticando, de ADN tumoral es el que se diagnostica. También te va a señalar terapias aprobadas por la FDA para esa mutación, firmas genómicas como el Tumor Mutation Burden también, y la inestabilidad de satélite son reportados, y como les comenté, la fracción tumoral. Este señor tuvo muchísima suerte porque tenía una mutación de KRAS G12C. Durante 30 años he intentado inhibir el gen KRAS y no se ha podido, y recientemente se descubrió, comunicó y aprobó una molécula que inhibe el gen KRAS. Entonces,
a través de un acceso expandido a un inhibidor de Carras, que es el sotorasib, que conseguimos que el paciente fuera incluido en un país limítrofe. Después de 2 meses de tratamiento vemos esta respuesta. El hombre está hace más de 2 años casi libre de enfermedad, con el estado general y con un tratamiento de una toxicidad bastante baja. Este segundo caso le voy a mostrar otro uso interesante que tiene este tipo de estrategias, que es en tumores raros o poco frecuentes. Tenemos un hombre de 43 años que tiene una madre y la mamá y la hermana, perdón, con un cáncer de mama que era BRCA negativo. A pesar de haber una asociación familiar, el 96% de los pacientes que tienen alguna alteración genética en la familia que predispone al cáncer de mama, esas alteraciones son el BRCA negativo. Sabemos que siempre hay un 30% de historia familiar, solo un 10%, 5-10% pueden tener alteración genética, y de esa la inmensa mayoría son en el BRCA, en uno de los 2 genes BRCA. Este señor tiene un carcinoma tímico que se había diagnosticado en el año 2006 y tenía múltiples recaídas y múltiples tratamientos con varias cirugías torácicas y abdominales. Lo tratamos con todos los fármacos activos hasta el momento en esa patología y presentó hace unos meses una recidiva a nivel cerebral que se trató con resección de las lesiones y radioterapia y logró un muy buen control. Concurrió a consulta porque presentaba una masa en la investigación anterior y un secundarismo hepático extenso, y le propusimos un estudio Foundation One en tejido en ese momento. Y viene un informe que nos llamó la atención, tenía una mutación ATM-L205 en el tumor. Las modificaciones de ATM pueden también generar síntomas de predisposición al cáncer de mama, entonces nos llamó poderosamente la atención. Buscamos opciones terapéuticas y como es una alteración propia de la recombinación homóloga, que es una alteración similar que provoca los genes BRCA, se proponía el tratamiento con inhibidores del PARP. Ahí nos muestran niraparib, olaparib, rucaparib, talazoparib. Y lo que les contaba, nos recomiendo un ensayo clínico y, oh suerte, está disponible en Argentina. Contactamos al paciente con el equipo tratante, se pudo trasladar hasta ahí y fue incluido en el estudio clínico. Y un paciente que parecía que no había más opciones, luego de 6 meses de tratamiento con olaparib, una respuesta parcial mayor. Pueden ver la disminución ahí en el mediastino anterior de la captación y del tamaño de la lesión y la disminución de la lesión hepática. Esto permitió encontrar una alteración driver sobre la que se podía accionar. Pudimos incluir un paciente en el estudio clínico y además esto es una indicación que obviamente no lo hagan en sus hogares, no es la forma de diagnosticar una predisposición hereditaria, hay que ir al gen específico, pero estudiamos a toda la familia. Otra hermana que tiene un cáncer de mama que también veíamos, también presentaba la mutación, era una mutación familiar, fuimos los primeros en el mundo en descubrirla, en describirla porque no estaba descrita, y pudimos darle consejos genéticos a sus hijos, que uno la tenía y el otro no. Entonces eso fue muy importante para esa familia, este test. Seguramente estamos viendo la punta del iceberg, no solo hoy, que acá hablamos solo de la genómica y muchos otros procesos involucrados en el desarrollo del tumor no lo estamos evaluando, seguramente generan información complementaria muy importante y se está desarrollando técnicas y tecnologías para acceder a eso. Y convivimos con una serie de desafíos, el desafío de la financiación y de la cobertura. Esto es un tema que también complica porque hay una tensión, que yo creo es una sana tensión y debe darse, entre el concepto de la medicina de salud pública versus medicina de precisión y cómo vamos a hacer ese equilibrio. Es un desafío logístico, hoy por hoy esto no está disponible en el país, debe viajar a los Estados Unidos, el proceso es rápido y el resultado es bueno. Hay un tema de manejo de datos que también muchas veces es complejo desde el punto de vista no solo legal, sino técnico también. Es un almacenamiento de muchísima información que tiene que ser procesada en otros medios. Hay un problema de recursos humanos que no están disponibles en muchos lugares para interpretar estos datos. Hay recomendaciones formales de que los hospitales deben tener comité de tumores para evaluar las alteraciones moleculares y decidir en función de eso. El abordaje indisciplinario es más necesario que nunca, ¿verdad? No olvidar que es muy importante el desarrollo del training, la academia acá es importante, tiene un compromiso mayor porque esto también está sujeto a muchas tensiones que en donde la academia debe modularlo. Es importante para el desarrollo de la calidad asistencial y sobre todo para nuestros pacientes, ¿verdad? Termino con mi diapositiva talismán, que es la convicción de que en medicina de precisión hay que poner el hombro, hay que generar estructuras y estrategias para desarrollarlo, y les doy muchas gracias otra vez por la invitación y permitirme estar en este espacio con ustedes.
Un placer escucharlo, doctor Cuello, compartir esta presentación y tenemos unas cuantas preguntas, así que se las vamos a ir trasladando como para profundizar en algunos de los conceptos que se han manejado. En primer término, ¿se conoce el porcentaje de accionabilidad a partir de los resultados de este tipo de estudios genómicos? Sí, hay varios trabajos que lo han evaluado. Depende mucho de la plataforma, ese es un factor importante, y del estudio, porque está condicionado por la calidad de la muestra. Pero en los diferentes estudios ronda entre el 15 y el 30%. Bien. De accionabilidad. Claro, no es lo mismo la accionabilidad, esto lo quiero decir, en Estados Unidos que en Uruguay. Porque vos tenés acceso a una investigación clínica muy amplia, en donde hay desarrollo para muchísimas moléculas, pero para lo que es la práctica clínica inmediata de un oncólogo uruguayo puede rondar el 15%. Correcto. ¿Qué tan compleja es la interpretación de los reportes y si se abordan en equipos multidisciplinarios? Bueno, depende mucho de tu background. Yo creo que si bien el informe es relativamente sencillo y si uno le dedica tiempo y lectura, logra resolverlo quizás sin mucha ayuda, si no está completamente inmerso en eso, es bueno que se comparta con un grupo multidisciplinario que involucre biólogos que tengan manejo de esto y además generar formación y educar en esto, ¿no? Hay mucha terminología que incluso tiene que ver con la nomenclatura, que algunas veces uno va a buscar más allá de lo que dice el informe, información al respecto, o quiere hacer una búsqueda bibliográfica a partir de lo que te informan, que requiere a veces un conocimiento un poco más específico, pero hay que trabajar mucho en la formación. No solo para la interpretación del test, sino para transformar ese test en una acción, porque una cosa que se ha observado en muchos países es que incluso pacientes que han accedido a este tipo de estrategias y tienen alteraciones driver, no se sabe bien por qué, no las reciben, y no es solo una cuestión de acceso. Hace cosas de una semana tuve la suerte de participar en un evento en el MD Anderson, por telemedicina, como decimos, y había un speaker que yo no conocía, que no sabía qué era, y la mujer empieza a hablar y se dedica 45 minutos a hablar exclusivamente de educación de los adultos. Porque en realidad el desafío que tenemos es de educación, de transformar la idea en acción a través de cambiar cómo piensan los médicos, ¿no? Aprendí mucho en esa presentación porque creo que hay mucho detrás. Un nuevo descubrimiento lleva un proceso de 17 años para que se transforme en un accionar diario de la práctica médica. Esto no va a ser diferente si no generamos un cambio en ese paradigma. En ese concepto de la medicina personalizada se recibe este informe, este estudio, que es único para ese paciente, pero a su vez al profesional o al equipo que lo trata le genera el mismo desafío, diseñar una solución única para ese paciente. La última pregunta, doctor Cuello. ¿Registran la información de los reportes genómicos? ¿Hay base de datos de este tipo en Uruguay? Importantísima pregunta. En Uruguay, nosotros en el Hospital de Clínicas estamos registrando los nuestros. Estamos haciendo un estudio de recoger toda la información en función de los pacientes que le hacemos biopsia líquida a los tumores de pulmón. Pero no quiero dejar pasar, Foundation tiene un área que es Foundation Core que hace parte de un consorcio del NCI donde le ha dado la información, es decir, el NCI tiene un consorcio que genera información de los reportes de las plataformas como Foundation y algunas otras, donde tiene más de 200.000 pacientes con información clínica y con respuesta a la terapia. Un grupo que pertenezca al NCI, como el Hospital de Clínicas, por ejemplo, puede proponer un estudio y acceder a esa información porque está disponible. Muchas cosas son abiertas, es decir, si uno quiere buscar una mutación específica y no sabe bien las características, entra a la base, pone tal mutación de tal gel y va a encontrar ahí 150 casos. Todavía estamos en pañales en nuestro país en lo que se refiere al desarrollo de esto. No tenemos un gran volumen, pero estamos intentando registrarlo. Sí. Está bien. Le agradecemos muchísimo su participación, doctor Cuello, y antes de pasar a la nueva exposición, les queremos recordar a todos ustedes que se pueden comunicar a través de la plataforma para hacernos llegar las consultas y de una u otra manera, si nos da el tiempo, las volcamos aquí en vivo, si no, igualmente serán trasladadas
a los especialistas y serán respondidas de esa manera y con la respuesta precisa justamente. Vamos a ingresar ahora a hablar de dispositivos electrónicos para el manejo de medicación. Esto es el testimonio o la tercera presentación de esta jornada y para eso le vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento al doctor Pablo Millán Alonso. Pablo, adelante, el tiempo es tuyo. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los colegas también por las exposiciones. El día de hoy, en mi caso, vengo a tratar, a comentarles una propuesta uruguaya de ingenieros y una química farmacéutica uruguaya para solucionar un tema de un vasto problema de salud pública como es la adherencia a los medicamentos. Como bien decía Mauricio, cada vez tenemos medicamentos más eficaces, tecnologías nuevas y tenemos un eslabón muy débil que es la adherencia a los tratamientos. En este sentido, estas tres personas, 2 ingenieros y una química farmacéutica, desde el 2017, a través de un caso real de un familiar por baja adherencia, empezaron a desarrollar un dispositivo electrónico que puede monitorizar la adherencia del paciente a la medicación. Por tanto, vamos a empezar con los conflictos de interés. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés con la empresa, en este caso Pilsen Kern, ni con Roche. Esta es una pequeña agenda que traje para dividir la charla en dos partes, básicamente. Una con el problema, abordar el problema, y otra mostrar un poquito de las potenciales soluciones que brinda Pilsen Kern. Con respecto a la adherencia, ya desde el 2013, la Organización Mundial de la Salud, en su documento de adherencia a terapias a largo plazo, habla que la adherencia, como definición, es el grado en el que la conducta de un paciente en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. ¿Qué es lo que vemos? Que bueno, que según la bibliografía consultada, entre un 10 y un 92% de las veces no se logra una buena adherencia. Hay un promedio, en la mayoría de los trabajos, que es de un 50%. Imagínense si seguimos desarrollando fármacos y tenemos el problema en el eslabón final, como les dije. ¿Ah? Este problema de adherencia acarrea problemas en costos, en efectividad de los medicamentos, en desconfianza. Y bueno, la idea es empezar a solucionar. Con respecto a la medición de la adherencia, hay varios tipos de medirla. La más común usada es la medición subjetiva, que es durante la consulta. Uno entrevista al paciente, le pregunta si tomó, si no tomó, le pregunta a los familiares. Obviamente que tiene sus problemas, porque es como medición subjetiva, obviamente no obtenemos los datos de la realidad. Otras mediante la medida de parámetros bioquímicos, es decir, medir metabolitos en sangre o en orina de determinadas drogas, cosa que no es habitual en la medicina y no se puede hacer para todos fármacos. Tampoco es una cosa muy usada. Y después, mediciones objetivas. Dentro de las mediciones objetivas hay distintas maneras de medir la adherencia a los tratamientos. Una de ellas es, por ejemplo, el número de comprimidos ausentes en un tiempo determinado sobre los comprimidos prescriptos en ese tiempo determinado. Y una medida de una buena adherencia se habla si el paciente cumple en el entorno o por encima del 80%. Tengan en cuenta que ese valor para un paciente que, por ejemplo, toma una medicación crónica, puede ser hasta una semana al mes de ausencia de tomas. Por tanto, ¿cuáles pueden ser las causas de la baja adherencia en la toma de medicación? Y bueno, yo los dividí básicamente en tres sectores. Uno vinculado al paciente, otros vinculados al médico o a la relación médico-paciente, y otra de las causas puede ser vinculadas al sistema de salud. Vinculados al paciente, bueno, cada vez más los pacientes participan más activamente en lo que es la comprensión de su enfermedad y las estrategias terapéuticas. Puede haber una falta de comprensión, en este caso, por parte del paciente de la enfermedad que se le diagnosticó y para qué es el tratamiento.
Puede haber poca participabilidad del paciente en la toma de decisiones. Puede haber también bajas competencias en la lectoescritura que le impiden al paciente no comprender del todo y no ser competente para seguir a cabo, el régimen que fue prescripto. Puede tener dudas acerca de la efectividad de la medicación y por tanto elegir no adherir a ella. Puede tener un bajo soporte familiar. También está descrito que el bajo soporte familiar está vinculado con la baja adherencia a los tratamientos. Puede haber condiciones socioeconómicas del paciente que no le permitan acceder a la medicación, o también puede haber algún miedo a eventos adversos. Con respecto a los médicos, muchas veces, y en la especialidad nuestra más que nada, los regímenes son muy complejos de entender y se pierden los pacientes en esa. Si uno no hace una buena explicación y no hay una buena comunicación, como dice el punto 2, los pacientes se pueden perder en esos regímenes y abandonar o no seguir de manera correcta la prescripción. Podemos tener también como médicos fallas en el reconocimiento fallas en el reconocimiento de que el paciente no está siendo un buen adherente al tratamiento. Muchas veces pasamos por alto eso. Y después también desconocemos los recursos económicos del paciente y no somos capaces a veces de saber si el paciente, una vez que uno prescribe, puede llegar a la medicación o no. Con respecto al sistema de salud, bueno, existe una gran fragmentación en lo que es entre las especialidades. Cada uno, obviamente, desde su especialidad puede prescribir distintos medicamentos y eso complica más el esquema del paciente. Puede haber también problemas de costos en los copagos y en tiempos de atención por parte del médico o por parte de llegar a una farmacia. Todos son distintos causas por las cuales puede aumentar ese porcentaje en la no adherencia. Por tanto, decir que la no adherencia a los tratamientos es una causa exclusivamente del paciente es un error, puede ser algo muy simplista y es un error y por tanto las causas en este caso creemos que son multifactoriales. Con respecto a las tasas de adherencia, bueno, les había nombrado más o menos que estamos en el entorno de un 50% de adherencia, según la diferente bibliografía. En la mayoría de ellas se ve que la causa es intencional. En países desarrollados se ve que es ese 50% y porcentaje puede aumentar en aquellos países en vías de desarrollo. Y en pacientes con enfermedades crónicas es donde se da más la disminución en esta tasa de adherencia. En general, los pacientes con enfermedades crónicas son mayores de 65 años, que siguen varios esquemas de medicación, que pueden tener olvidos o errores frecuentes en la toma. Muchos de ellos son asintomáticos, por lo tanto, en paciente asintomático a veces descree del beneficio del medicamento y puede no seguir la prescripción tal como se la indicó el médico. Y también, como dije hace un ratito, todos esos factores hacen también de que aumenten los costos en salud. Este es un estudio que traje de la Mayo Clinic de 2011, que vemos, por ejemplo, para pacientes hipertensos que usan hipertensos dilipémicos y anticoagulados, cómo el porcentaje de adherencia va disminuyendo con el correr del tiempo. En cardiología, yo no soy cardiólogo, me puse a leer que la falta de adherencia al tratamiento puede hacer duplicar el riesgo de infarto y de stroke a largo plazo. Imagínense qué importante es la adherencia en este tipo de pacientes. Este estudio que traje es un estudio de la Cátedra de Oncología que se publicó en una revista mexicana en el 2019. Y miren cómo vemos a partir del primer año y que en los años consecutivos hasta el quinto año, cómo la adhesión a la hormonoterapia en pacientes con cáncer de mama, en este caso eran pacientes que recibían tamoxifeno, va bajando en el correr del tiempo. Es decir, el tamoxifeno, que es un fármaco muy barato hoy por hoy, que es conocido su perfil de toxicidad, que es en general bien tolerado y que tiene beneficios en sobrevida libre de enfermedad, en sobrevida global, a lo largo de los años, en este caso a lo largo de 5 años, baja hasta el quinto año. Los pacientes tienen hasta un 30,5% de disminución en la adherencia. Comienzan en 95, 87,
80, 76 y al quinto año solamente el 69,5% de los pacientes mantienen el tratamiento adyuvante. Para un fármaco, como les dije, bien tolerado, barato y con beneficios en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta falta de adherencia? Y bueno, disminución de la efectividad de los fármacos, progresión de enfermedad, básicamente en todas las enfermedades, en nuestra especialidad en la oncología, ni que hablar, disminución de la calidad de vida y de las habilidades funcionales de los pacientes, aumentos en las hospitalizaciones, en los reingresos y hasta en las muertes, disminuir la confianza en el equipo médico y otra vez volvemos a lo que son los costos, ¿no? Costos no solo en cuanto a dinero, sino los costos en cuanto a lo que es el paciente enfermo en general. Pasándonos un poquito a la segunda parte de la charla, ¿qué es lo que vieron estas tres personas? Como les dije, a partir de un caso en su familia con baja adherencia, empezaron a pensar alguna solución para mejorar la adherencia de los fármacos. Esta startup surge en el 2017. Empezó con fondos, subvencionada con fondos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, cursó todas las fases iniciales de validación, y ahora actualmente está en la fase ya de producción. Es una startup puramente uruguaya. Y la idea inicial de ellos era justamente incrementar la adherencia en un sector vulnerable de la población. Es decir, el público target de ellos en principio era pacientes polimedicados mayores de 65 años y intentarían llegar solamente a un 3% de esa población. ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue como la idea inicial. Una vez que se empezó a trabajar esta idea y que yo ellos los conozco hace muchos años, empezamos a trabajar en otro tipo de posibilidades del dispositivo y ahí, más allá de lo que es pura y exclusivamente asegurar la adherencia, se empezaron a crear dispositivos como un dispositivo de recarga, que ahora les voy a mostrar, que ayuda y colabora en lo que es la carga justamente del dispositivo de uso final. Ahora vamos a ver algunas imágenes de eso. También puede tener algún uso en la investigación, sabiendo que en la investigación hay zonas específicas de mala adherencia y más actualmente con los tratamientos, muchos de ellos que son vía oral. También tiene la posibilidad ahora en esta época de pandemia de añadir anexos y de tener la posibilidad de monitorizar determinados parámetros de vía remota. Y por último, y no menos importante, la posibilidad de generar datos que hasta hoy son ausentes. No existen datos en cuanto a si bien son datos teóricos, no existen datos fiables en cuanto a la adherencia y las tasas de adherencia. Ahí tenemos lo que es el dispositivo. Tenemos un pequeño video también para ilustrar, para que se hagan una idea de lo que es. El dispositivo mide unos 22 centímetros. Es un dispositivo muy, muy sencillo para el uso, no es un dispositivo grande. La idea inicial está pensada para que sea justamente para pacientes añosos y polimedicados. Entonces, la idea del dispositivo, como lo ven ahí, tiene un vasito donde están los comprimidos. Y el dispositivo no tiene ningún botón, no tiene nada. Simplemente el dispositivo entrega la medicación al momento. Ahí está, ahí vemos un video cuando está entregando la medicación, en el momento que la aplicación informó que debía hacer esa entrega. Ese es el mismo aparato que está abierto y es para cargarlo, que se carga de manera manual. En este caso, en este aparato se carga de manera manual y de una manera muy sencilla, ¿no? Es simplemente a través de la aplicación, el responsable, en este caso, podemos dividir si es un paciente añoso, por ejemplo, que no vaya a manejar la aplicación, un responsable puede, de manera muy sencilla, si podemos pasar al siguiente video que está el dispositivo, ahí va la aplicación. No, el video de la aplicación, así les muestro cómo es ese mismo. El responsable de la recarga simplemente tiene que ir a la zona de medicación, decir qué medicación es la que va a tomar, cómo es el esquema de administración, y en la aplicación simplemente se le dice introduzca tal o cual pastilla, se abre una de las compuertas y se introduce la medicación. De esa manera, a través de la aplicación uno puede ver
cómo es el esquema de administración, por ejemplo, si es medicación cada 8 horas, si es medicación diaria, y después a través, como ven ahí en el calendario, ver si las tomas fueron realizadas en el momento indicado o si fueron tomadas fuera de horario. Eso lo podemos ver con una lucecita, como un semáforo. Si la adherencia es buena, aparece verde. Si la adherencia está fuera de los horarios pautados, está en amarillo. Y si no hay adherencia, está en rojo, como lo vemos en esta diapositiva. Hay pacientes, por ejemplo, que pueden usar la aplicación y a su vez el dispositivo. La idea justamente es de quitarle esa responsabilidad al paciente añoso, simplemente que lo único que tenga que hacer es ir y retirar el medicamento del dispositivo una vez que le suene. En ese caso pusimos una pulsera, pero hay distintos dispositivos que una vez que el paciente se comunica con el dispositivo, se abre la compuerta y el vasito le da la medicación que le corresponde en ese momento. Bueno, acá tenemos un poquito de lo mismo que mostramos en el video. Pusimos 4 partes de lo que es la aplicación. En principio, lo que es datos del dispositivo, sensor de temperatura y de humedad para asegurar la estabilidad del fármaco, datos del paciente. Y después, cómo se ve la aplicación en cuanto a si uno va a cargar una medicación, si va a liberar medicación, porque, por ejemplo, el paciente se podría ir, tiene una salida previo a la toma y puede liberarse medicación antes para que no quede atado al dispositivo. El mismo dispositivo puede ser usado por varios pacientes a la vez, en un domicilio. Varios pueden ser usuarios del mismo dispositivo. Y después, en la última, tenemos esquemas de colores que demuestran si hay una buena adherencia, si no la hay, si hay alguna cita programada con un médico, si uno puede tener distintas notas en el calendario, y esos son datos, como le digo, que la aplicación va juntando. Después de esa idea inicial de asegurar la adherencia, se pensó en esta otra idea, que es el dispositivo de recarga. Si bien el dispositivo que está a su izquierda tiene una especie de embudo, ese dispositivo está pensado para hospitales, centros de salud grandes, quiero decir, hospitales, sanatorios, farmacias. En Uruguay la dispensación como uso sanitaria todavía la regulación no lo permite, pero en otros países sí. Entonces, la idea de ese dispositivo de recarga es que el médico indica, actualmente en la mayoría de los servicios existen las historias clínicas electrónicas, que uno indique el tratamiento por el sistema, que eso se reciba por un químico farmacéutico y que después un idóneo en farmacia llene este dispositivo de recarga con la medicación, tal cual fue prescripta, y ese dispositivo ahí va, ese es el dispositivo de recarga que va generando en cada uno de esos vasitos cómo va administrada la medicación, y ese dispositivo de recarga va a generar, vamos a la slide por favor, ese dispositivo de recarga va a generar un blister, como ven en la diapositiva, en la figura del medio, que ese blister después se inserta de una manera única y con sellos y con códigos QR para cada paciente, y se inserta de manera única en el dispositivo final del paciente. Es decir, que en este caso uno puede asegurar la trazabilidad total desde el fármaco, desde que sale, donde fue cargado, se pone en ese dispositivo final, y lo único que tiene que hacer el paciente es recibir la medicación al tiempo y hora que está planificado. No hay fármacos por fuera, no hay fármacos en pastilleros que están en condiciones que no son las óptimas, no hay fármacos de venta por fuera del dispositivo, o sea que este dispositivo está pensado justamente para eso, asegurar la trazabilidad en todo momento. Ahí está el sistema de recarga web, es decir, esto es lo que ve el químico farmacéutico, y a través de el sistema web se prepara el tratamiento y el idóneo en farmacia podría llenar este dispositivo de recarga. ¿Qué es lo que pasa en investigación clínica ahora? Que también fue otro de los lugares donde entendemos que la adherencia hoy por hoy es un problema. Históricamente los fármacos en quimioterapia, en oncología, eran administrados por vía intravenosa, y uno se aseguraba la adherencia porque el paciente iba a un hospital de día y había registros de que esa administración se administró. Hoy por hoy cada vez hay más cantidad de fármacos, hablando puramente en la oncología, que son vía oral, y los esquemas de administración también son complejos,
y la adherencia puede ser un problema también dentro de la investigación, donde son ambientes hipercontrolados. Aún en ese lugar de hipercontrolabilidad tenemos un eslabón también débil. ¿Qué es lo que ve? Traje hay unos cuantos estudios en cuanto a la no adherencia en ensayos clínicos. Traje de JCU del 2020, que es un estudio de detección sérica del tamoxifeno en pacientes de cáncer de mama temprano, que reciben el tamoxifeno de manera adyuvante, y era una manera de medir a ver la no adherencia al tamoxifeno. ¿Qué es lo que vio este estudio? Básicamente, 16% de los pacientes no adhieren al tratamiento, pero 55 de ellos, 55% se reportan como adherentes. Y la no adherencia esa en el tiempo, la no adherencia en el tiempo de seguimiento del estudio, se vinculó con una reducción significativa en el endpoint primario, que en este caso era la sobrevida libre de enfermedad a distancia. Esto, como les digo, en un ensayo clínico hipercontrolado. Imagínense si esto lo trasladamos a ese paciente añoso polimedicado, ¿no? Este es un trabajo que es un póster que presentamos con un grupo de investigación llamado TRIO, que se presentó en el 2017 en San Antonio. Y es otro punto débil de la investigación en cuanto al reporte de eventos adversos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que uno ve cuando ve los datos de distintos ensayos clínicos? Distintos patrones de reporte de eventos adversos según la zona geográfica. Entonces lo que hizo este estudio fue, se tomaron distintas zonas, se agruparon en 7 zonas, enmascarando la zona para no comprometer a nadie, obviamente, y se vio que, por ejemplo, para parámetros subjetivos como la fatiga, la región 1 los reportaba en un 84.1% y la región 4 en un 8.5%. Aún así, con la misma intervención, es decir, todos los pacientes de esos estudios reciben el mismo fármaco, por ejemplo, y miren la gran disparidad entre el reporte de eventos adversos entre una región, por ejemplo, la región 1 y la región 4. No pasa lo mismo para los parámetros que son un poco más objetivos y que dependen del laboratorio, como la neutropenia febril, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, para la náusea y vómitos también hay disparidad en el reporte. Esto puede hacer también que la seguridad no esté o sea, los estudios clínicos y el reporte de los eventos adversos es parte fundamental en los ensayos clínicos, y quien reporta eso es el investigador principal. Entonces, nosotros creemos que con este dispositivo, si el paciente pudiera también, mediante la aplicación, reportar sus eventos adversos en cuándo pasaron, también podría tener una mejora en el reporte de estos eventos adversos y no existir tanta disparidad. ¿Cuáles son los otros problemas que pueden existir en la investigación? Las medicaciones concomitantes, muchas medicaciones pueden ser prohibidas durante el ensayo. El dispositivo tiene la capacidad de censar distintas medicaciones que pueden ser incompatibles y crear alarmas para que eso no suceda. Y lo otro es que puede actuar en tiempo real. Muchas veces uno se entera tarde o cuando ya no hay solución de algún evento adverso o algún evento adverso serio, o que alguna medicación no debería haber sido recibida por ese paciente, pero se entera con reportes que son tardíos. Y en este sentido tenemos la posibilidad de saberlo en tiempo real. ¿Cuál fueron otra de las cosas que se pensaron en el correr de este tiempo? Y bueno, ahora con la telemedicina, de la posibilidad de añadir dispositivos anexos. En este caso puse 3 básicos, medidores de presión, glicemia y de saturación. Existen muchos más y depende de la homologación de cada país lo que se pueda añadir, pero cualquier dispositivo con conexión Bluetooth se puede conectar con el aparato y mediante la toma de ese sensor pasarlo también a través de la aplicación y generar reportes, que eso también pueden ser dados al médico. En este caso, por ejemplo, pacientes hipertensos que están con medicaciones para la presión, tener un registro en lo que fue ese tiempo en cuanto a su presión. ¿Cuáles son los puntos principales? Entonces, bueno, la adherencia como un problema de salud pública, que es un problema de causas multifactoriales, las consecuencias que vimos en progresión, en hospitalizaciones, en muertes, y cómo este proyecto uruguayo quiere
intentar solucionar ese problema, que es la adherencia. Y una vez que pasamos ese punto en la adherencia, también amplificarnos y ofrecer ese dispositivo de recarga para ofrecer la mayor trazabilidad y también poder tener algún aporte en lo que es la investigación en cuanto a tener una medida fiel de la adherencia, mejorar lo que es el reporte de los eventos adversos, tener una noción en el tiempo real de las medicaciones concomitantes que puedan recibir los pacientes. Y como les dije, todos esos datos van a ser de gran utilidad, que hoy por hoy no tenemos datos en ese sentido. Y lo otro también es que en este tiempo también ha tenido una gran adaptabilidad del dispositivo, ya que, como les dije, empezó con un proyecto básico y empezamos a sumar alguna que otra cosa y se ha ido acomodando la cosa para que cada vez sea mayores las habilidades que pueda hacer. Esto hay que tener mucho cuidado, porque uno cada vez que le añade alguna acción al aparato, también imagínense ustedes responsables de la aplicación y, no sé, su padre, su abuelo, su tío con el dispositivo en su domicilio y que le suene cada 2 minutos porque toma, porque no toma, porque a los 2 días lo van a querer tirar por la ventana. La idea no es esa, simplemente es tratar de setear las alarmas y de que sea una ayuda y que no sea una carga, ni para el paciente obviamente, ni para quien tiene la aplicación como responsable del dispositivo. Para finalizar, en el mismo documento que les nombré al principio, en el de la Organización Mundial de la Salud de 2003, habla que aumentar la efectividad de las intervenciones de adherencia puede tener un impacto mucho mayor en la salud de la población que cualquier mejora en tratamientos médicos específicos. Escuchaba a Mauricio recién y todo eso que él habló puede ser insignificante si después esa medicación no llega al destinatario final. Así que me parece un punto de mucha importancia y por eso es que me parecía importante traer esto a la discusión. Muchas gracias. Muy bien, doctor Millán, muchísimas gracias por su presentación y obviamente que tenemos unas cuantas consultas para trasladarle. Primero, bien interesante, ¿no? ¿Cómo se maneja la medicación que queda por fuera del dispensador? Estamos hablando, por ejemplo, de inyectables o de jarabes. Bien, eso fue en principio una traba que, claro, las medicaciones en ampollas, los jarabes, supositorios, esas medicaciones no entran dentro del dispositivo, pero el dispositivo tiene la capacidad que por la aplicación escanear, ya sea el código de barras o algún código QR que tenga la medicación y incorporarlo dentro del esquema de la aplicación y ponerlo como dentro de la toma, si fue en horario adecuado como adherente en verde o como fuera de la adherencia en amarillo o si no lo adhirió en rojo. ¿Y la medicación se puede retirar antes de la hora que marca el dispensador? Pues si, fuera necesario. De eso hablaba de lo que eran claro. las trabas. Imagínense que usted queda atado a ese aparato y no pueda, claro. quiera salir, quiera hacer algo antes. La idea es que uno pueda liberar medicación de emergencia en el caso de que existiera, o medicación tiene que salir, la puede liberar antes mediante la aplicación y simplemente en la aplicación después darle el OK cuando se toma. ¿Hay un mantenimiento complejo? ¿Mantener el aparato funcionando requiere algún tipo de precaución? No, el aparato tiene una serie de luces. Lo único que tiene, como dije, no tiene botones, no tiene nada. Tiene una serie de luces que las luces pueden indicar errores, falta de internet, falta de conexión, lo que fuera. Las luces, tan solo por el juego de luces que hace, uno puede saber cuál es el inconveniente que puede estar teniendo. Si lo seguí bien, la conectividad que necesita es por un lado Bluetooth. Exacto. Y por otro lado Wi-Fi. Bluetooth para los anexos y Wi-Fi para conectarse con la aplicación. Y después alimentación común. Alimentación corriente. Excelente. Esta sería por ahora el cierre de su intervención y le agradecemos muchísimo también su participación. Y bueno, afortunadamente nos han quedado unos minutos y podemos abrir una rueda más de consultas. Están llegando, ustedes saben, todavía tenemos la plataforma abierta para recibir sus consultas, para incorporar sus preguntas y trasladarla al colectivo a quienes aquí nos están acompañando. Hoy había quedado, y arranco, pues nuevamente vuelvo al primer grupo, a los doctores Duarte y Berazategui, volviendo al modelado 3D, ¿no? y a lo que ustedes reciben ya del estudio, digamos, con el estudio completo. ¿Qué pasa si el paciente sufre algún tipo de transformación? Digamos, si lo que está bajo estudio, se modifica, cambia su morfología, o no son tan extensos los tiempos como para que suceda eso.
No. No, la pregunta es si no. Si te preguntas si puede modificarse de alguna manera, yo. Sí, No hay Modificarse el posibilidad. Ah. prácticamente. ¿Modificar el modelo? No, o no, qué? si por ejemplo, si lo que padece el paciente del tumor, que está en estudio, por ejemplo, claro. Si se modifica el cuadro del paciente. Excepcionalmente podría Sí. pasar un tumor que sangrara o algo por el estilo, pero no es probable. Ujú. Claro. Los lapsos de ejecución son lo suficientemente cortos como para no tener que enfrentar ese problema. No, claro. Cuando uno realiza los estudios de imagen, ellos de pronto, ya cuando uno hace el modelo, ya tiene fijada la fecha de la cirugía y los plazos no son tan extensos como para que, por lo menos en los casos que hemos utilizado, nunca nos pasó nada que tuviera que ver con eso. Que requiriera una actualización, por ejemplo, del modelo. No. Está bien. No para un paciente que uno está estudiando. Es más, la paciente esa que yo comenté, Sí. que nos había quedado un sector de tumor residual porque era un tumor muy complejo y demás, yo lo dije, no es porque no estuviera en el modelo, sino que fue, digamos, una falla nuestra de que fue tan compleja la cirugía que después cuando la evaluamos al mes y pico con imágenes, vimos que nos había quedado un sector que en el modelo estaba, no es que no estuviese. La volvimos a revalorar con no hicimos un modelo nuevo. Lo que sí la reoperamos y fuimos directamente a ese sector donde nos había quedado tumor, Sí. que era en la fosa isquiorrectal. O sea, la respuesta es casi al revés. Es tan preciso en generar el resultado que puede, digamos, seguir siendo útil en un caso por como supuesto. este, ¿no? O sea, Sí, para en este reestudiar caso, sí. Sí. la situación. ¿La simulación es útil para todo tipo de cirugía, dice esta consulta, o preferentemente para resecciones tumorales? No, hay otras aplicaciones que se utilizan, por ejemplo, en las cirugías de cardiopatías congénitas, se están utilizando mucho los modelos en 3D y también los modelos impresos que imprimen en 3D lo que es el corazoncito, digamos, con los defectos congénitos que tienen, que los cirujanos ya practican allí la cirugía o tienen ya previsto, como eso va en un tamaño real, digamos, si hay que hacer alguna corrección, colocar algún parche, algo, ya tienen la idea en 3D de cómo va a ser la cirugía que ellos van a realizar. Y bueno, en cirugía plástica, sé que lo utilizan mucho para cirugías reconstructivas, de malformaciones. No, utilidades tiene otras. En traumatología, se han hecho modelos imprimiendo en 3D, en este caso, la columna, mostrando el defecto de la columna, la deformación, y les es muy útil para planificar el intraoperatorio. Excelente, muchas gracias, doctora. Doctor Cuello, vamos para este otro lado. ¿Cómo manejan desde la oncología este avance tan rápido en la medicina, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos? Y de alguna manera esto se conecta bastante con algo que hablamos en las otras preguntas, con la oncología personalizada en Uruguay. En Uruguay creo que estamos en camino, ¿no? Es con mucho espacio para mejorar porque hay un problema quizá por lo temprano que es el desarrollo tecnológico y que en nuestro país no todavía estamos de alguna forma desarrollando laboratorios que pueden de alguna forma darle el sostén tecnológico que necesitamos, pero las tecnologías en Uruguay para ejercer la medicina personalizada están. El desafío es hacerlos equitativos. Ese es el gran desafío que tiene el mundo, no es un problema de Uruguay. El porcentaje de enfermos que acceden a este tipo de tecnologías en países del mundo desarrollado todavía es poca, porque además, justo es decirlo, también la base científica para la aplicación en indicaciones específicas está en construcción y además es una construcción sobre un nuevo paradigma. Es decir, tiene que haber muchos cambios del proceso asistencial que también tienen acompañados. Nosotros, las herramientas en Uruguay están. El tema es que logremos
transformarlo en algo propio de la práctica diaria. Doctor Millán, justo hace un ratito le preguntaba por la conectividad que requiere el dispositivo. Si por alguna razón se interrumpe el servicio de Internet, ¿sigue funcionando? ¿Lo sigue dispensando? Sí, porque el aparato tiene una vez que el aparato está cargado, el aparato va a dispensar la medicación como está cargada si está enchufado a la corriente. Una vez que se retomen la conexión con Internet, se vuelven a emparejar con la aplicación y hace unos movimientos del aparato como para calibrarse, pero la medicación va a ser entregada en tiempo y forma como está estipulado. O sea, todo lo que está cargado en la app, en la aplicación de celular, el dispositivo que sea, Exacto. Está también en la memoria del dispositivo. Exacto. Solo requiere la conexión para actualizarse. Ahí va. Está bien. ¿Y tiene algún tipo de backup en caso de corte de energía? Sí, tiene. Claro. Lo mismo, para Claro. evitar que la medicación no se dispense en tiempo y forma, también tiene. Exactamente. Está bien. Y esta es una pregunta general para todo el panel y probablemente les pida a cada uno una reflexión sobre esto, pero hay un tema un poco que va acá en línea que tiene que ver con la digitalización de la salud, ¿no? La incorporación de Big Data, en algún caso hasta de procesamiento a través de inteligencia artificial y de herramientas tecnológicas absolutamente modernas. ¿Cómo ayuda esto a la toma de las decisiones médicas? Y sobre todo, después de esa mirada general, ¿cómo lo llevan cada uno en lo personal? Doctor Verazategui. Bueno, yo tengo 70 años, ¿no? Y entonces es un problema. Porque si usted escuchó las noticias de estos últimos días, vio que compusieron la Sinfonía Inconclusa de Beethoven, la 10ª, que se llama ahora de Beethoven, estudiando, y ya la tocaron, nomás. Eso es maravilloso. Pero de todas maneras hay mucha discusión sobre la histeria clínica digitalizada. Hay países que la han abandonado porque dicen que son productos del mercado y que han perdido la eficacia. Es decir, que yo tengo una confusión bastante significativa en cuanto... No bajo los brazos, pero hay momentos que tengo muchas dudas. Pero sin ninguna duda, la información y la inteligencia artificial bien aplicadas seguramente nos van a ayudar mucho. Doctora Duarte. Bueno, yo en realidad intento absorber todo lo que pueda, como dije en la última diapo, la tecnología nos atraviesa y hay que adaptarse a los cambios. Es muy difícil porque los cambios van muy rápido. Y bueno, dentro de lo posible uno trata de adaptarse y acompañar un poco. También hay que ir tomando lo que de pronto uno específicamente dentro de su especialidad puede aplicar, ¿no? Hay otras cosas que de pronto ya están bastante más lejos. Y bueno, y también la limitante que tenemos de qué es lo que hay accesible acá, ¿no? Claro. En nuestro país, que venimos siempre, si somos generosos, un poquito más atrás, ¿no? Me veo tentado a hacerle una repregunta. A toda esta información que usted habla que hay que manejar forzosamente, se le suma la información que maneja el paciente. Ah, sí, obvio. Que sí. también hay que articular eso, ¿no? Sí. Sí, toda la información que muchas veces es certera y que otras veces, no tanto, porque, claro, la gente, a veces tiene mucha información muy buena y otras veces son cosas de que hay que desandar un camino para explicar cuál es la situación. El googlear, esto lo googleo y ya tengo un concepto, pero no. Pero a eso mismo, ¿no? Si, al agregarle del otro lado esa posibilidad de una mirada absolutamente personalizada, ¿no ayuda también a decir, usted leyó algo general, pero acá
Estamos viendo este caso único, ¿no? Con en este caso el esquema 3D o la lectura genética o el procesamiento de la medicación de la manera individual y prescripta. ¿No ayuda también eso a vencer esa información parcial que termina generando confusiones? Ah, sí, por supuesto, claro, sí, ayuda, sí. ¿En qué hablar? Está. Doctor Güell. Bueno, yo hace algunos años, escuchando a un gurú de la inteligencia artificial que empezaba a invertir en salud, dice, un poco en broma, un poco en serio, dijo, probablemente las dos especialidades que dejen de existir sea la oncología y la radiología. O sea, la oncología porque el volumen de información hoy por hoy que hay en torno a todos los tumores y la incorporación de lo molecular la hace realmente inabarcable, cada día somos más especialistas dentro de la oncología, de la oncología en particular. Y la radiología porque la inteligencia artificial está revolucionando la interpretación radiológica, prediciendo cosas en función de imágenes y ese mismo día, se ve que después de escuchar eso, soñé que un paciente me traía de la casa el informe y de la lectura genómica, ¿no? Y al otro día voy a un laboratorio en el Instituto Pasteur y me mostraron un secuenciador que mide 10 centímetros y que va a la computadora, ¿no? Entonces digo, es probable que en el futuro, en la medida que la tecnología empiece a resolver problemas, y el desarrollo de los sensores personales y los wearables y todos esos factores, muchas cosas lleguen más directamente al paciente porque también es una política industrial, llegar directo al cliente, ¿no? Entonces vamos a tener que convivir con eso. Creo que es medio ineludible. Seguramente tendremos que convivir con la inteligencia artificial para poder brindarle lo mejor a los pacientes, seleccionar lo que es verdaderamente útil, pero me parece que es un camino que nos va a absorber. No creo que sustituyan ni los oncólogos ni los radiólogos, pero que va a ser parte muy importante del ejercicio médico, que ya es muy importante. Si toda la interpretación de la secuencia genómica que produce el aparato es por inteligencia artificial, no es un humano que decide también las secuencias. Y toma las bases de datos y te dice, mirá, para este fármaco tal cosa, y en California y tal. Eso es inteligencia artificial. No lo podía hacer un humano, no podía darte en unos pocos días el resultado. Entonces creo que en el futuro va a ser así. Va a venir el paciente desde la casa y decir, mire, el reloj me dijo que tengo una mutación de Carras y que probablemente tengo cáncer de pulmón. Y dice, me tiene que hacer esto, Yo creo que va a ser así. Doctor Millán. No, y cada vez incorporamos más herramientas, ¿no? En los pequeños nichos que tenemos, en este caso, en la adherencia, incorporar una herramienta de este estilo que nos pueda ayudar a la buena toma de la medicación y en el caso de lo que decía Mauricio también, imagínense que los pacientes que presentó tienen una sobrevida corta, entre 3 y 6 meses, y llevan sobrevida de 5 años, no sé, 3 años. Obviamente que esto se nos viene arriba y no nos vamos a poder correr, o sea que vamos a tener que adaptarnos y usarlo como herramienta, pero que la herramienta no sea más poderosa que también que nuestra propia inteligente y nuestra propia... que uno pueda seguirse desenvolviendo, que si no dependa exclusivamente de las herramientas. En definitiva, todo el sistema es alimentado por los prestadores de salud, por el profesional, porque es quien en definitiva termina programando esas inteligencias, esas bases de datos y la capacidad de procesarlo. Todavía hay mucho para el humano por delante. Sí. Esperemos. En nombre de todo el público, el agradecimiento enorme a ustedes por participar, por prestarse no solo a la exposición, sino al intercambio. Deseo comentarle también a todos quienes están participando del evento que en el día de mañana y al correo electrónico con el cual se registraron van a recibir un link para acceder a todas las presentaciones, para poder repasar todos los detalles de lo que hemos conversado hoy, o sea que va a quedar disponible todo esto para que ustedes puedan, en definitiva, repasar los temas que pueden ser un poco más complejos o reeditar algo de lo que ya se ha visto y se ha conversado. Y así que mañana estará ese link en cada uno de sus correos electrónicos permitiéndoles el acceso. Una vez más, el agradecimiento al público que desde, como decíamos, desde toda América Latina y el Caribe se ha sumado a lo largo de todo esto y creo que hemos aprendido muchísimo. Y por supuesto el agradecimiento al panel, a la doctora Silvia Duarte, al doctor Ruber Berazategui,
al doctor Mauricio Cuello y al doctor Pablo Millán Alonso. Ha sido un placer escucharlos y aprender. Creo que todos nos vamos con mucho más de lo que entramos o con mucho más de lo que teníamos cuando encendimos la pantalla en esta noche. El agradecimiento, por supuesto, a los organizadores, a Armor Bionics, a Pilsen Care y también a Roche. Y por mi parte, simplemente despedirme. Y bueno, seguramente, y sobre todo después de todo lo que hemos escuchado en este último tramo, muchos de estos temas y otros que todavía no visualizamos nos van a estar convocando aquí, a este lugar y a través de la virtualidad a todo el continente. Muchas gracias y muy buenas noches o muy buenas tardes, según donde estén ustedes enganchados. Que anden muy bien.